nos resulta difícil hacernos una imagen de Nicolás Maquiavelo como intelectual. Y ello en primer lugar porque en torno a él se ha formado una leyenda negra. Ordinariamente se le ha visto como el sanguinario Maquiavelo, para utilizar la expresión de Shakespeare, y se ha asociado el maquiavelismo a la carencia de todo recato moral y a la famosa sentencia según la cual el fin justifica los medios, y por tanto, con tal de obtener los resultados que buscamos, no importa los medios que utilicemos. Maquiavelo no es lo que de él suele decirse de forma simplista. No es un consejero de tiranos, ni un adulador en busca de puesto, un lagarto, como decimos en Colombia, que hace lo que sea con tal de conseguir un empleo. Tampoco alguien carente de principios morales o un camaleón político que un día trabajaba para la república que había expulsado a los Médicis y luego, cuando estos regresaron, se ponía a su servicio. Él fue ante todo un intelectual, es decir, un pensador original, representativo de una época. Es difícil hablar de Maquiavelo como intelectual, porque como autor no cabe muchas veces en las categorías que solemos utilizar para hablar de los intelectuales. No es un científico ni un artista, y tampoco un filósofo, aunque tenga algo de cada uno de ellos. Tiene algo de científico porque intenta diagnosticar una situación, elaborar un pronóstico y proponer una terapia para resolverla, al modo como lo hacen los médicos. Sin embargo, no es lo que hoy llamamos un científico, si se tiene en cuenta que la mentalidad científica moderna no lo alcanzó, pues vivió más de un siglo antes de Galileo y el nacimiento de la ciencia moderna. Tampoco es un artista, aunque haya escrito poesía, ensayo o teatro, pues no hay manera de catalogarlo como tal en la época de los más grandes artistas. Como artista, Maquiavelo es impresentable al lado de Dante, Petrarca, Brunelleschi, Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli y muchos de sus contemporáneos. Pero nos cuesta ver a Maquiavelo como un intelectual, sobre todo porque la idea de intelectual que hoy tenemos es bastante distinta de la de aquella época. La idea de intelectual, como la de un hombre que pone su pensamiento al servicio de una causa pública, por ejemplo, la defensa de los derechos de las personas, tiene un origen posterior y se remonta tal vez al siglo XVIII. Solemos ver como intelectuales, sobre todo aquellos personajes que, además de tener un buen grado de ilustración, se enfrentaron a los atropellos provenientes del poder político. Fue eso lo que hizo Voltaire en el siglo XVIII o Émile Zola en el siglo XIX al asumir la denuncia del caso Dreyfus, o lo que hizo John Dewey en 1937, cuando sirvió de juez ante las acusaciones que lanzó el estalinismo contra León Trotsky. Maquiavelo no fue un intelectual en el sentido indicado. Sin embargo, si tomamos el término en un sentido amplio y entendemos por él a quien produjo una forma de pensar sobre un tema en una época determinada, él fue uno de los más importantes intelectuales del Renacimiento. No solo por haber sido un testigo excepcional de esa época, sino porque desarrolló un modo de pensamiento propio. Pero para entender mejor qué tipo de intelectual pudo ser, debemos dar algunos pasos adicionales. ¿Qué tan moderno era Maquiavelo? La pregunta es ambigua. ¿Qué quiere decir ser moderno? La expresión puede tener muchos significados. Estar a la moda, estar acorde con los tiempos que corren. En este sentido general se puede llamar moderno a cualquiera, por más antiguo que sea. Se podría decir que Platón e incluso Homero son modernos.
Pero si lo que se pregunta es hasta qué punto participa del espíritu de la época moderna, creo que en términos estrictamente cronológicos, Maquiavelo no fue un autor moderno, pues vivió entre los siglos XV y XVI, es decir, más de un siglo antes de Descartes y Galileo y 2 antes de Rousseau y de Voltaire, y precisamente en el país de Europa, Italia, que más tiempo tardó en organizarse como un Estado moderno. No fue, pues, en sentido estricto un autor moderno. Es claro, eso sí, que Maquiavelo ya no era un pensador medieval. Con él ya no estamos en la Edad Media. Al leerlo queda la impresión de que el medioevo ha pasado, más aún, de que nunca existió. Él mira con profundo desprecio todo lo medieval. Su juicio sobre la Iglesia es muy duro e incluso toma distancia de reformadores como Savonarola. En su teatro se burla de las costumbres medievales y denuncia la corrupción moral del clero. Los frailes de sus obras son mentirosos, lujuriosos e hipócritas. Y ya no razona como los autores medievales, pues casi nunca recurre al principio de autoridad. Sus problemas son otros. La capacidad que tenemos de manejar nuestras fuerzas para aumentar el dominio sobre la naturaleza y sobre los demás hombres, o para ponernos a salvo de la fortuna en los asuntos personales y políticos. Pero si ya no es un medieval, tampoco es un autor moderno. Es más bien el mejor representante, junto a otros como Erasmo, Miguel Ángel y Lutero, todos ellos sus contemporáneos, del espíritu renacentista. Y esto no solo porque estuvo profundamente ligado a Florencia, la cuna del Renacimiento, sino porque fue contemporáneo de grandes personajes de la época: Lorenzo el Magnífico, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Leonardo da Vinci, los papas Alejandro VI, Julio II, León X, César Borgia y muchos más. A lo mejor Maquiavelo fue un buen amigo, pero no fue buen padre y sobre todo fue muy mal esposo. Su relación con Marietta Corsini, su esposa, aunque tuviera con ella 6 hijos, fue bastante formal. Tuvo varias amantes y hasta se dice que a ella la mantenía embarazada para que no se enterara de lo que él hacía por las noches. Las infidelidades eran cosa común en aquella época y él no era la excepción. Sin embargo, en medio de las infidelidades cotidianas había para él una fidelidad absoluta: la fidelidad a la patria. Y con patria no se refería él a Italia, sino a su ciudad, Florencia. Lo que hoy llamamos Italia no existía por entonces. Lo que existían era una serie de poderes regionales: Roma y los estados pontificios, Nápoles al sur, Venecia y Milán al norte y, por supuesto, la gran Florencia de estos siglos XV y XVI. A Maquiavelo le preocupaba esta división de Italia, porque era el caldo de cultivo para que los extranjeros la invadiesen. Pero lo que realmente le interesaba era Florencia y su futuro. Hay un pasaje de su obra en donde declara ese amor irrestricto por su patria. En ese lugar dice sentirse orgulloso de haberle servido por años y sobre todo proclama que el deber moral por excelencia de un ciudadano es ser siempre fiel a ella. Dice así: siempre que he podido honrar a mi patria, incluso bajo mi responsabilidad y riesgo, lo he hecho de buena gana, porque el hombre no contrae en su vida mayor obligación que la que contrae con ella. En primer lugar, porque de ella depende su existencia, y luego todo lo bueno que nos han concedido fortuna y naturaleza.
Y la obligación es mayor todavía para aquellos a quienes la suerte les ha deparado una patria más noble. Y en verdad, quien de palabra u obra se convierte en enemigo de su patria merece ser llamado parricida, aunque hubiere sido ofendido por ella. Porque si maltratar al padre y a la madre, sea cual fuere la razón, es hecho nefando, necesariamente se deduce que lacerar a la patria es un hecho muy nefando, puesto que jamás se padece por su parte ninguna persecución que la haga merecedora de recibir tus injurias, teniendo que reconocer que todo tu bienestar procede de ella. Por lo que si ella se priva de parte de sus ciudadanos, tu obligación es más bien darle las gracias por los que conserva que tacharla de infame por aquellos de los que prescinde. Y si eso fuera verdad, que es muy cierto, jamás dudo en ilusionarme por defenderla y en enfrentarme con los que presuntuosamente tratan de deshonrarla. Difícil encontrar una declaración mayor de patriotismo. Y este es un presupuesto esencial para entender su obra. Quien habla en todos sus escritos, sean literarios, históricos o políticos, es siempre un patriota florentino. Maquiavelo fue un intelectual al servicio de una causa, el progreso y la gloria de Florencia. Pero Maquiavelo fue también un humanista. Tal vez el término nos resulte un poco extraño. Humanista no quiere decir humanitario y poco tiene que ver con un sentimiento de benevolencia. Tiene que ver más bien con un método de trabajo y un modo de pensar. El humanista del Renacimiento es alguien versado en letras y particularmente conocedor del latín y de las obras de los antiguos griegos y romanos. Maquiavelo fue un humanista, en primer lugar, por su formación en latín y humanidades. Por el libro de los recuerdos de su padre, sabemos que a los 8 años ya estudiaba la gramática y los rudimentos del latín con el maestro Mateo de la Roca. Al año siguiente aprendió con el Donatello, un libro de ejercicios de latín clásico, y a los 11 años, en 1481, empezó a estudiar los clásicos latinos. Pero además leyó muchas cosas, y así, aunque nunca tuvo una formación superior, él mismo se procuró una cultura. Pero era un humanista no solo por formación, sino por su método de trabajo. Trabajaba como los humanistas, es decir, combinaba su experiencia de las cosas presentes con las lecciones de los antiguos, según lo dice él mismo en las dedicatorias de sus principales obras. En su caso, la lectura de los clásicos, especialmente los latinos, es una fuente de inspiración esencial para interpretar lo que sucede actual y efectivamente. Como buen humanista, Maquiavelo era también un profundo admirador de la República Romana y todo lo que ella implicaba, su forma de organización cívica, sus instituciones políticas, la literatura, la religión y la propia historia romana. Y por ello, a la hora de pensar en su época, se inspira en obras como la historia de Roma de Tito Livio. Al hacer teatro se inspira en Plauto o en Terencio, y al escribir El Príncipe cita una y otra vez ejemplos de la historia antigua que va combinando con casos y personajes de su época. Pero ser humanista es también tener un estilo de escritura. Y Maquiavelo, que conocía bien su lengua, el italiano, se inspiró en los 3 grandes maestros de la literatura italiana de los siglos anteriores: Dante, Petrarca y Boccaccio, a los que leyó con cuidado y deleite. No de otro modo se comprendería su tendencia a escribir poesía en tercetos, como lo hizo Dante, o el modo de contar sus historias, semejante en muchos aspectos al autor del Decamerón.
pero no se limitó a copiarlos. Logró desarrollar un estilo propio, tanto en verso como en prosa, inspirado en su lectura de los clásicos, tanto los antiguos como los de su época. ¿Qué tan filósofo podemos considerar a Maquiavelo? Yo creo que no fue un filósofo, al menos en el sentido habitual de ese término. Más aún, en cierto sentido, fue lo más contrario a lo que usualmente entendemos por tal. No solo no elaboró ninguna doctrina filosófica propia, no hay una epistemología, una metafísica, una ética o una estética maquiavelianas, sino que nunca enseñó nada formalmente, y menos filosofía. Ni siquiera tenía una formación filosófica más o menos coherente. A duras penas conocía el latín y en realidad fue un hombre más dedicado a cosas prácticas. Un hombre de acción más que de pensamiento. Un diplomático, un organizador de la milicia, un hombre dedicado a las cosas del Estado. Además, su punto de referencia nunca fueron los filósofos, Platón, Aristóteles o los medievales, a los que nombra muy poco en sus obras. Sus fuentes fueron otras, los autores latinos e italianos ya mencionados. Tampoco se ocupó nunca de los problemas clásicos de la filosofía, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, los fundamentos de la moral, etc. E incluso los veía con cierto grado de desprecio. Su formación filosófica, además, era muy pobre, aunque nació y se formó en la Florencia de Lorenzo de Médicis, donde había una academia de inspiración platónica con filósofos reconocidos, como Ficino y Pico de la Mirandola, y aunque uno de sus libros de cabecera fuese el De Rerum Natura de Lucrecio. Pero si no fue en sentido estricto un filósofo, sí fue un intelectual de amplias miras que siempre ha interesado a los filósofos, y ello por varias razones. En primer lugar, por la amplitud y vivacidad de su pensamiento, pues a pesar de que su interés central fuera el arte del Estado, desarrolló concepciones propias sobre asuntos que nos competen directamente: la naturaleza humana, el sentido de la historia, los fundamentos de la moralidad o el lugar que tiene la fortuna en la vida humana. Quien lee El Príncipe percibe de inmediato que sus consejos políticos son indesligables de una visión de la vida humana, de una manera de concebir la historia y en general de consideraciones teóricas que atañen al filósofo. Pero, en segundo término, estamos ante un intelectual complejo por su método y estilo, muy propios del espíritu humanista en que se formó, que le permite interpretar su época y la historia humana en general en términos bastante originales. Él lee los signos de los tiempos a partir de las lecciones de los antiguos y con ello logra desarrollar una capacidad analítica de su época que resulta muy sugerente. Y todo esto, y aquí una tercera razón para estudiarlo a fondo, lo hace desarrollando un estilo de escritura propio, escéptico, mordaz y lleno de humor. Solo comprenderemos a Maquiavelo como intelectual cuando seamos capaces de captar en sus escritos ese tono irónico y burlesco que tanto lo caracteriza. Decíamos que con Maquiavelo el mundo medieval ya no existe más y que es como si nunca hubiera existido. A él simplemente no le interesan los problemas que le interesaban a los medievales y sobre todo no cree en lo que se creía en el medioevo. No cree, por ejemplo, en las jerarquías establecidas, sino en la virtud de los hombres individuales. Y por virtud, en italiano virtù, no hay que entender aquí lo que entendían Platón o Aristóteles, esos hábitos que nos
ayudan a llevar una vida buena. No, virtud. Virtud significa para él, para Maquiavelo, fuerza varonil, capacidad de dominio. Eso que percibió y admiró en los grandes condottieri de la época, en personajes como César Borgia, como Francesco Sforza y como otros que con la fuerza de sus armas impusieron su voluntad de dominio sobre tierras y hombres. Es claro, por otra parte, que esta voluntad de dominio está por encima de toda jerarquía preestablecida. Por ello, el punto de partida y la justificación última de lo que dice y piensa no está en la organización jerárquica del mundo, como ocurría en el medioevo, sino en la observación atenta de la naturaleza. Y una observación con un alto grado de sospecha, pues Maquiavelo sabe que los hombres no somos tan buenos como creemos. Tiene claro que los hombres somos arrogantes y mentirosos, que siempre buscamos ventaja y nos interesan por encima de todo los bienes materiales. Esta es, por cierto, la razón última con la cual justifica muchos de los consejos que da el príncipe: la maldad humana como supuesto político. Maquiavelo no está interesado en asuntos teológicos, metafísicos o morales. Él tiene una visión práctica de la vida. Y lo que le interesa no es, como en el medioevo, conservar el orden existente en el mundo, sino cómo inventar el futuro. Le interesan por eso los principados nuevos, es decir, aquellos que son frutos de la conquista de hombres valerosos, más que los principados hereditarios, que se gobiernan con base en costumbres inveteradas. Le interesan los hombres que son capaces de plantear cambios, los príncipes nuevos, pues para él el arte del Estado es un arte de la invención. A ello se debe, entre otras cosas, su actitud crítica hacia la Iglesia romana, a la que considera culpable de la división de Italia, y hacia la religión en general, pues sin ser un ateo o un agnóstico, problemas como el de la existencia de Dios poco o nada le interesan. Él reconoció la religión como un hecho dado que solo se entiende desde una perspectiva política. Con Maquiavelo nos encontramos ante un mundo completamente secularizado. Termino con una referencia breve a dos autores y obras que le fueron muy inspiradores: Tito Livio y Lucrecio. Él, como su padre, fue un apasionado de los libros, especialmente los de autores griegos y latinos, y entre las obras que leyó desde niño, dos tuvieron una poderosa influencia sobre su modo de ver el mundo: la historia de Roma, contada en 10 libros por Tito Livio, y el De Rerum Natura de Lucrecio. Ya sabemos que la historia romana contada por Tito Livio fue el punto de partida para su reflexión política más profunda, la elaborada en sus discursos sobre la primera década, sobre los 10 primeros libros de Tito Livio, de la historia romana de Tito Livio. Se sabe, por otra parte, que conservaba una copia escrita de su propia mano del otro texto mencionado, el De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, una de las mejores síntesis de la filosofía epicúrea que conozcamos. De él tal vez nazca esa visión irónica, burlesca y gozona de la vida que encontramos en Maquiavelo. Hay quienes creen que todo su pensamiento pudo estar inspirado en una visión epicúrea de la vida. Tal vez no sea así, y él no sea un epicureísta en sentido estricto, pero al menos fue un hombre irónico y con un humor negro fabuloso. Y todo ello como fruto de su condición de lector permanente de los antiguos. De aquí en adelante debemos ampliar la mirada. A partir de Maquiavelo vamos a intentar comprender su lugar y su época.
Vamos a mirar el Renacimiento y todo lo que lo conforma, así como algunos de los personajes de la ciudad de Florencia con los que él compartió su vida. Tal vez a esa ampliación de nuestra mirada nos permita juzgar mejor aquello que leemos en su obra. Hasta pronto.